Hola amigos de Iglesia Familia Benecer Candelaria, en Cartagena, en Luruaco Atlántico, en Buenaventura y próximamente en San Antonio. Les doy la bienvenida a este nuevo culto de jueves profético, culto donde el Señor habla a tu vida, habla a mi vida, habla a la vida de cada una de las familias de esta hermosa iglesia del Señor acá en la tierra. Vamos a estar poniendo este tiempo en oración en manos del Señor para que sea Él a través de su Santo Espíritu guiándonos a toda verdad, ayudándonos a entender su palabra y cuál es su propósito. Señor, te damos gracias en esta hora. Te pido, Señor, que seas tú hablándole a tu iglesia, que seas tú permitiéndonos este tiempo de refrigerio de tu palabra, de nuestras angustias, de cada situación que nos acontece día a día. Que sea tu Santo Espíritu dándonos esa paz, esa tranquilidad, ese gozo para afrontar cada día, cada una de las pruebas y de las situaciones que vienen a nuestra vida, para que podamos obtener la victoria, Señor. En ti tenemos la victoria, en Jesús tuvimos la victoria, en ti hoy, Espíritu Santo, tenemos la victoria. El Señor nos ha dado una victoria en Jesús. Amén. Te pido también, Señor, por cada uno de los ministros principales, pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, de cada una de tus congregaciones, Señor, donde bien se pasea tu espíritu y donde instruyes a tu pueblo en toda verdad, en toda justicia. Te pido, Señor, que sea este tiempo de reflexión para nuestras vidas. Te pido, Señor, que este tiempo sea de edificación a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestras convicciones en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a estar compartiendo un tema y tiene por nombre el reino de Dios. Tema, el reino de Dios. Y el título que vamos a estar compartiendo de la prédica de hoy se llama Los dos reinos. Tema, el reino de Dios. Y un título para nuestra prédica del día de hoy, Los dos reinos. ¿Amén? Vamos a estar leyendo el texto central que se encuentra en el libro de Primera de Samuel capítulo 8, versículo 7. Primera de Samuel capítulo 8, versículo 7. Me permito leer para todos nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga. Dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Aleluya. Vamos a estar haciendo una pequeña reflexión. Eh, Esta reflexión la vamos a estar tomando del libro de Génesis, capítulo 6, versículos 5 y 7. Génesis, capítulo 6, versículos 5 y 7, 5 al 7. Dice la poderosa palabra del Señor en la versión Reina Valera, 1960. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de su pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, versículo 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. En este pasaje bíblico de Génesis, del capítulo 6, versículo 5 al 7, tenemos que nos está hablando acerca
de ese momento en el cual el Señor tuvo en su corazón un dolor de haber hecho al hombre y tomó la decisión del diluvio. Muchos conocemos de tiempo atrás esta situación, hemos visto en Semana Santa, en los diferentes videos, en los diferentes programas de televisión, cómo nos muestran estas escenas donde a través de una lluvia continua el mundo se inundó, se anegó y el nivel de las aguas llegó tan alto, llegó a un punto tan alto que casi todos perecieron, solamente hubo una familia que se salvó en ese diluvio. Y se salvaron porque creyeron a una locura, creyeron a que iba a haber un diluvio y en ese tiempo no llovía. En ese tiempo la tierra estaba seca. En ese tiempo dice la poderosa palabra que el hombre se había apartado de Dios. Yo no sé si eso te parece familiar hoy en día. Nosotros hoy en día estamos viendo estas situaciones que hay tiempos de sequía extrema, hay tiempos de lluvia extrema. Cuando hay tiempos de lluvia extrema, la gente se asusta por el miedo de la inundación, cuando llueve sin parar. Y hay personas que sufren pérdidas por estas inundaciones, por esta lluvia. Pero también en tiempos de sequía son tan terribles que se mueren los animales, hay gente que padece mucho. Y vemos cómo la gente al final de cuentas, cuando pasan estos tiempos de sequía o de lluvia, la gente sigue haciendo sus cosas, la gente sigue pensando mal, la gente sigue actuando mal, porque si no el mundo fuera un lugar diferente. La gente sigue robando, la gente sigue matando, la gente sigue destruyendo a su prójimo, faltando la confianza. O sea, de continuo el pensamiento del hombre es hacia el mal. Entonces, esa escena de ese diluvio, cuando el Señor le duele en su corazón, yo me imagino, y lo pienso yo y me imagino así, el Señor llorando. Esas lágrimas del Señor por tanta maldad de la humanidad llenaron la tierra. Las lágrimas son saladas y el agua del mar se subió y la gente se murió ahogada en lágrimas. ¿Cuánta gente no hay hoy en día que se están ahogando y se está muriendo en lágrimas por el resultado de sus malas decisiones, de sus malas acciones? En ese momento el Señor, el creador de los cielos y de la tierra, Jehová de los ejércitos, Dios, tomó la decisión de raer de la humanidad al hombre. Sin embargo, hubo una familia que creyó, fue la familia de Noé en ese tiempo, en cabeza de su patriarca Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, no como nos muestra la película nueva, que nos muestra que nada más había un hijo grande, un hijo mediano, un hijo pequeño y solo había una mujer y entonces de esa nacieron las hijas y se casaron los primos. No, 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 no. Ya esta situación ya había pasado y la palabra nos registra de que cada hijo de Noé, que era Can, Jafet y Sem, o Sem, Can y Jafet en su orden, respectivo orden, cada uno tenía su esposa y ellos eran muy respetuosos de su padre, no se habían despegado de su padre y en definitiva tomaron la decisión de quedarse al lado de su padre y entraron con su padre y su madre al arca y con los animales que el Señor mandó que entraran y se salvó esa familia, ¿sí? El patriarca y las familias potenciales que estaban representadas en cada uno de sus hijos. De esa misma forma que ellos tomaron esa decisión, yo hoy te vengo a hacer una propuesta. Te vengo a proponer que hagas 3 consideraciones que debes tener en cuenta para decidirte por el reino de Dios y su justicia. Amén. El reino de Dios y su justicia fue lo que vino predicando nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús, cuando vino a evangelizar, lo primero que él dijo era que el reino de los cielos se había acercado. Entonces aquí ya nos está dando la idea de reino y es cuando nos lleva a nuestro texto central, que es en el libro de 1 Samuel capítulo 8 versículo 7, y es cuando Jehová le dijo a Samuel que oyera la voz del pueblo.
porque no habían desechado al sacerdocio, habían desechado era a Jehová, que era el que reinaba sobre ellos. Pero ellos no veían a Jehová, ellos veían era a los sacerdotes. Una situación muy parecida a la que vivimos hoy en día. Hoy en día nosotros no vemos a Jehová, no vemos a Jesucristo, no vemos al Espíritu Santo. Con nuestros propios ojos no los vemos. Hoy vemos a los sacerdotes, a las personas que están predicando de este reino que se acercó hace 2000 años en cabeza de su rey. Su propio rey vino a invitar súbditos a su reino. ¿Sí? Muchas veces hemos escuchado a nuestro pastor Wilson, a nuestros hermanos en la iglesia, en la Candelaria, que al hermano no se le ha revelado el reino, a la hermana no se le ha revelado el reino, no se nos ha revelado el reino a alguno de los hermanos. Y se trata de esto, que muchas veces nosotros pensamos que estamos lidiando o peleando con los sacerdotes y estamos deshaciéndonos y estamos desechando el buen consejo de los sacerdotes, pero no entendemos que es un reino. Como dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1, reyes y sacerdotes. Entonces nosotros tenemos que mirar qué es lo que estamos haciendo para no desaprovechar esta oportunidad de entrar en el reino. Revelarse el reino, en cierto sentido, significa de que yo sé que en la tierra hay un poder. El reino significa que hay un rey. El reino significa que hay súbditos. El reino significa que hay posiciones de honra. El reino significa de que si hay un reino quiere decir que hay otro lugar que no es el reino. Entonces aquí estamos entendiendo que hay dos reinos. Amén, porque en la tierra reina el hombre y Jehová cuando hizo los cielos y la tierra en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y capítulo 2, dejó organizado de que el hombre iba a gobernar la tierra, los animales y todo lo que había en el mar y en la tierra. Entonces, hay un reino aquí en la tierra y muchos de nosotros, nuestros antepasados, nosotros que estamos hoy en día en plenas funciones mentales y jóvenes, y otros que están más jóvenes y otros que aún no han nacido, van a pertenecer primeramente a este reino, van a estar en este reino de la tierra. Nosotros vamos a pertenecer primeramente a este reino aquí en la tierra, y muchos vamos a perecer, vamos a morir en este reino. Sin embargo, hay otro reino, que es el reino de los cielos, del cual nos habló Jesús, que ese reino nos está esperando. Ese reino va a tener su manifestación no en este momento para nosotros, sino cuando nosotros partamos de este mundo, nosotros vamos a ingresar a ese reino. Entonces, de aquí vienen esas tres consideraciones que tenemos que tener en cuenta para decidir bien, porque estamos en el tiempo de decidir bien. ¿Cómo queremos entrar a ese reino? Y la primera consideración que tenemos que hacer es que la gran mayoría de la gente cree estar bien con Dios. Vamos a estar leyendo en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 11 al 13. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 11 al 13. Dice la poderosa palabra del Señor. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Acuérdense que la palabra del Señor nos dice que el reino de Dios y su justicia, el reino de Dios y su justicia. Pero también nos dice Jesús que hay un padre, hay un gobernante en este siglo, un gobernante de las tinieblas en este siglo, que en él no hay verdad. Y muchas de las personas se están yendo por esa vía, están engañadas, están pensando de que porque hacen cosas buenas, que porque dan de lo que les sobra,
que porque no le hacen mal a nadie figurativamente, porque cuando usted decide mal, cuando usted vende su voto, cuando usted no está pendiente de sus deberes como ciudadano, cuando usted no está pendiente de sus deberes como padre, como madre, cuando usted como hijo no está pendiente de sus padres, no está pendiente de estos deberes, no se responsabiliza por ese amor, por ese cariño, por ese cuidado que tiene que haber como familia, porque no solo es de los padres hacia los hijos, también es de los hijos hacia los padres, también es entre hermanos, de un hermano a una hermana, de una hermana a un hermano. Entonces tenemos responsabilidades y obligaciones como familia. Ese es uno de los fundamentos del reino y la justicia de Dios. Somos hermanos, pero tenemos responsabilidades, tenemos obligaciones unos con otros hermanos. Tenemos la responsabilidad de dar amor, tenemos la responsabilidad de ayudar, no de lo que nos sobra, sino una ayuda verdadera, una ayuda genuina. No como dice la palabra, que ven mañana que mañana sí tengo y usted teniendo ahí para ayudar a su hermano, para ayudar a su hermana. Entonces, estas son las cuestiones de injusticia por las cuales el Señor nos habla en esta mañana, tarde o noche que estés viendo este video y nos está llamando a esa primera reflexión. Estamos engañados. La gran mayoría de la gente piensa que está bien con Dios y no se dieron cuenta de que Dios desechó al hombre desde hace mucho tiempo. Que Dios, Jehová de los ejércitos, no quiere relaciones ya con el hombre. Ya juzgó este mundo. Ya juzgó los que estábamos en este mundo. ¿Cuál es la oportunidad que tenemos? En Cristo Jesús. Él nos dio a Cristo para que el que creyera en Él no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Y vida eterna en paz y gozo, en alegría en la presencia del Señor. Entonces hay mucha gente que tiene unos conceptos muy naturales, muy de la vida, estadios que estamos viviendo, de la carne, de los placeres, de comer, de beber, y no se dan cuenta de que Jesús fue claro cuando dijo que el reino de Dios no consistía en comida y en bebida, sino en paz y gozo. Entonces, porque, es que Jesús dijo de que cuando esté en mi reino, entonces volveré a tomar de la copa de vino y volveré a comer del pan. Esas son situaciones figurativas de cosas espirituales. Y nosotros no debemos confundir que es que vamos a ir a comer y vamos a ir a beber y vamos a ir a embriagarnos y vamos a ir a llenarnos y vamos a ir... Hermano, la situación con el Señor es muy diferente a los términos naturales. Y eso usted lo sabe muy bien y yo lo sé muy bien. Nosotros que hemos tenido ese encuentro con el Señor, sabemos que en el Señor las cosas son diferentes. No podemos seguir engañados de la mentira. No podemos seguir bajo ese poder porque estamos rehusando a seguir a Jesucristo, porque estamos rehusando seguir lo que nos está mandando la palabra del Señor. No podemos seguir rehusando a la verdad. Entonces, nosotros miramos que muchas veces la gente anda buscando culpables de sus situaciones, muchas veces acusan al diablo, otras veces le echan la culpa a los demonios, otras veces no es que me hicieron brujería, no es que tengo un enemigo que siempre se me levanta como en el pueblo de Dios, pero no se dan cuenta de que la realidad es que estás bajo la ira de Dios, estás bajo la gracia común, o sea, que estás vivo porque es necesario que estés vivo porque tiene que haber personas que van a servir de alimento a las bestias, como dice la palabra del Señor. Y están los hijos de Dios que están esperando cumplir su tiempo, ganarse su entrada a ese reino. Quieren salir de este reino y entrar al reino de Dios y su justicia. Ya ellos han desechado y rechazado todas las situaciones que tienen que ver con el reino que ya ha sido juzgado, con el reino que ya ha sido condenado. Estamos esperando, estamos deseando, ansiosos de entrar a este reino de Dios donde hay justicia, paz y gozo, donde el Rey es Jesucristo, donde es eterno y su misericordia es para siempre y somos sus hijos, príncipes. Amén, aleluya. Entonces nosotros tenemos que entender de que ya Dios rompió relaciones con el mundo.
este fin de año, así como termina este año, empieza uno nuevo, empiezan unas situaciones nuevas, así tiene que también proceder nuestra vida a un teshuvá. Este es el preinicio de un teshuvá, un arrepentimiento genuino, a una conversión verdadera, a dejar de hacer mal al prójimo, a dejar de hablar mal del prójimo, a empezar a mostrar ese padre, ese hijo, ese hermano que ha conocido de la palabra del Señor y que tiene ese amor por las almas, que tiene ese amor por su padre, que tiene ese amor por su madre, que perdona a su padre, que perdona a su madre, que perdona a sus hijos, esos hijos que perdonan a sus hermanos, a sus hermanas, a sus padres, a todas las personas que le puedan hacer mal. Ese es el reino de Dios, justicia. Entender de que así como nosotros hemos fallado, Dios nos ha perdonado y que como somos sus hijos, nosotros tenemos que emular, imitar, hacer parecido ese carácter de Dios al nuestro. Parecer nuestro carácter mucho más al de Dios. En la misericordia, en la justicia, en el perdón, en el gozo y en la paz. Amén. Entonces, esa es la primera razón. La gente cree estar bien con Dios, pero muchos no están en Jesucristo y lo que van a recibir es la ira de Dios y pérdida. La segunda consideración que hay que hacer, como ya lo dije anteriormente, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Lo dijo quién? Lo dijo Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando Satanás vino por él al monte. Sí, él estaba con sus discípulos, estaban compartiendo palabra, porque Jesús siempre está con sus discípulos enseñándole, y quiso meterse al enemigo de una forma espiritual y de una forma física. De la forma espiritual, él se refiere al príncipe de este mundo y se puede referir a ti, a mí, como le dijo a Pedro. Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Ya? Satanás ha sido juzgado, sus demonios han sido juzgados. Ellos ahora mismo están en un proceso de que quieren jalar con ellos para ese reino que ya ha sido juzgado la mayor cantidad de gente y la mantienen en esa mente. Hay mucha gente que no cree en Dios, hay mucha gente que no cree en Jesús, hay mucha gente que no cree en nada que tenga que ver con lo espiritual. Sin embargo, recibimos la influencia y recibimos las consecuencias de las situaciones espirituales, de los poderes espirituales. Recibimos las bendiciones espirituales y luego se convierten en materiales. Entonces, la humanidad solo tiene una alternativa de gozo, entrar en el reino de Dios y su justicia, porque si ya este mundo fue juzgado y solamente estamos esperando que se complete el número de los elegidos para que se manifieste el anticristo y se den los 3 años y medio de gran tribulación, ya la iglesia no estará acá, nosotros estaremos en la boda del Cordero, con el Cordero, esperando que se cumpla ese tiempo para bajar con el Señor a tomar el poder de este reino y a eliminarlo completamente, porque la luz elimina las tinieblas. Entonces, nosotros estamos ahora mismo en un proceso de selección de en cuál reino queremos despertar, porque quizás muchos durmamos, como dice el libro de Tesalonicenses. Muchos de nosotros no alcanzaremos a ver con nuestros ojos, sino que vamos a dormir, o sea, vamos a morir, como se entiende literalmente en el argot popular, como lo dice la gente, vamos a morir mucho antes de que se cumpla el tiempo de la venida de nuestro Señor, del tiempo de la manifestación del anticristo. Hay gente que tiene pánico ahora mismo con lo de las vacunas, que el chip, que una cosa, que la otra, que los sellos, que el apocalipsis. Mi hermano, mientras no se haya ido a la iglesia, amado, mientras no se haya ido a la iglesia, mientras estemos acá predicando el evangelio, predicando las buenas nuevas de salvación, quiere decir que todavía no ha venido el advenimiento, el rapto de la iglesia, ni nada de eso se ha cumplido. Estamos todavía en el tiempo de decidir en cuál de los dos reinos queremos despertar. Si queremos despertar en el reino este juzgado y recibir el juicio, o si queremos despertar cuando durmamos en el reino de Dios y levantarnos en justicia, paz y gozo. Amén. Y como tercer punto, quiero compartir contigo, un nuevo reino está en expansión. El reino se ha acercado, dijo Jesucristo. La entrada es gratis. Cuando le dijeron, tú te haces rey, Jesús dijo, tú lo has dicho. ¿Y de quién eres rey? Para juzgarlo y para matarlo. Entonces le dijo, mi reino no es de este mundo. Jesús dijo,
voy al Padre y haré morada para todos vosotros, para que tengan un lugar a mi lado y nunca más se separen de mí. Ese es el reino de Dios. Él es ahí el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí cada uno de nosotros tenemos un lugar. Hemos sido llamados a tener una parcelita, para tener una tierrita que le gusta la tierrita, para tener un castillo que le gusta el castillo, para tener una casita que le gusta una casa, para tener una cueva que le gusta estar metido en su cueva. Pero ahí en el reino yo creo que todas estas mentalidades cambian. Yo creo que cuando tú estás en el reino, estás con el Rey de Reyes y estás con el Señor de Señores, tu mentalidad tiene que cambiar. Cuando tú andas con alguien pobre, pues vas a tener mentalidad de pobre. Cuando andas con alguien que tiene dinero, pues tu mentalidad siempre va a ser a producir dinero. Cuando andas con alguien que anda en malos pasos, siempre te vas a ver tentado a proceder como procede esa persona. Si andas con Jesús, imagínate en ese reino cuánto más será el gozo, la paz y la justicia. Entonces, solo tienes que seguir a Jesús. Es lo único que tienes que hacer. Como decía en otra prédica, ¿y qué seguir a Jesús? Seguir a Jesús es hacer lo que Él mandó, a seguir extendiendo el reino, a llevando las buenas nuevas de salvación, a hablarle a las personas de que ya este mundo fue juzgado, de que los que gobiernan, el que gobierna este sistema ya ha sido juzgado, que este reino no va más en algún momento, no hay plazo que no se venza, ni fecha que no se cumpla, este reino llegará a su fin, se levantará otro reino en victoria, un reino eterno, un rey eterno, un rey que nos está llamando a nosotros a que entremos como hijos herederos de esa promesa, que te está llamando a ti que estás escuchando esta predicación, a que en este 2021 que ya acaba, tomes esa decisión, tomes la decisión de en cuál reino quieres despertar. ¿Quieres despertar en el reino de Dios y su justicia? ¿O quieres despertar en este reino que ya fue juzgado y que quedará en fuego, que quedará en tormento? La decisión la tomas tú. Nadie puede tomarla por ti. Y las obras que hacemos hoy, esas son las que demuestran cuál es nuestra fe. Las obras que hacemos hoy son las que demuestran por qué vamos a estar en el lugar donde vamos a estar. Dios conoce los corazones. Muchas personas hoy en día trabajan en la obra del Señor, pero ¿cómo está su corazón? Muchas personas hoy en día asisten y escuchan palabra en la obra del Señor, pero ¿cómo están sus corazones? Muchas personas están fuera, no trabajan en la obra del Señor, no asisten a escuchar la palabra, la predicación en la obra del Señor, no asisten, o sea, nunca han pisado una iglesia cristiana. Nunca han recibido el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. Y si lo han recibido, nunca le han creído a que hay un rey que tiene un reino y que te está invitando a ti y a mí a que hoy tomemos esa decisión, teniendo en cuenta esas tres consideraciones que mencionaba. No estamos bien con Dios, no estábamos bien con Dios. Y si no entramos por Jesucristo al reino, no vamos a entrar bien a ese reino a recibir paz y gozo, sino a recibir juicio y justicia por no haber creído. Sencillo, creer en Jesucristo, seguir el camino, llevar las buenas nuevas de salvación, invitar a otras personas a que entren a este reino, es gratis. No es por tus diezmos, no es por tus ofrendas, no es porque prediques bonito la palabra, no es porque no hagas lo malo y si lo deseas en tu corazón, es porque verdaderamente en tu corazón haya habido un cambio, en tu mente haya habido un cambio y que el Espíritu Santo te llene de esa paz y de ese gozo y no andes buscando en este mundo, en este reino, las cosas que son para muerte, las cosas que son para destrucción, las cosas que no edifican, sino que busques en el reino de Dios su justicia. El Señor nos bendiga a cada uno de nosotros, tengamos un feliz y próspero año nuevo, cargado de bendiciones y tomemos la decisión correcta. Bendiciones para todos.